La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde. Soy Catherine Vélez y hoy, una vez más, exploraremos a fondo la situación actual que atraviesa el Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa ha estado marcado por una serie de contradicciones y polémicas que han suscitado un intenso debate en el ámbito político ecuatoriano. Desde su ascenso al poder, Noboa ha presentado una imagen de modernidad y renovación, prometiendo reformas económicas y sociales que busquen revitalizar al país. Algunos sectores ven en sus políticas un intento genuino de cambio y otros argumentan que no se pueden superar estas acciones porque siguen siendo parte de una política ecuatoriana tradicional. Entre las principales controversias del gobierno de Noboa se encuentra su manejo de la economía y la seguridad. A pesar de los esfuerzos por presentar un plan de desarrollo inclusivo y sostenible, las decisiones económicas pueden ser vistas como favorables a intereses corporativos, dejando de lado a las comunidades más vulnerables. Pero, ¿realmente la inseguridad y la violencia han disminuido o por el contrario han aumentado, generando un clima de incertidumbre y desconfianza hacia las capacidades del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana? Un ejemplo de esto es el caso Olón, una reciente controversia ambiental que ejemplifica las tensiones inherentes al gobierno de Noboa. Las decisiones del gobierno en este caso han sido criticadas por ser contradictorias con sus promesas de desarrollo sostenible y respeto a los derechos de las comunidades. El manejo de este proyecto en Olón no solo será un testimonio de la capacidad del gobierno para gestionar conflictos complejos, sino que también pondrá a prueba su compromiso con la transparencia, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La manera en que resuelva estas contradicciones y polémicas serán determinantes para el futuro político de Noboa y la confianza del pueblo ecuatoriano en su liderazgo. En este contexto, hemos decidido preguntarle a la comunidad su opinión. Para ello daremos paso al segmento Vox Populi. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi, a una nueva edición de este segmento, donde nuestros micrófonos salen en búsqueda de la opinión pública. Hoy, con la toma del Estado por parte de las élites. ¿Qué tan informados estamos? ¿Cuáles pueden ser los riesgos de esta situación en el actual gobierno? ¿Cuál es la percepción popular de este hecho? Estas interrogantes y más serán respondidas a continuación. Comencemos. ¿Cuáles son los peligros, consecuencias de la concentración del poder económico y político en el actual gobierno de Daniel Noboa? Para esto tenemos a la profesora Cristina Bastidas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE. Vemos en el Ecuador, en más o menos la última década, una tendencia que las élites económicas tomen el poder político, y esto sin duda es muy peligroso para la constitución de una república democrática, ¿no es cierto? Las ideas fundamentales que dieron paso a que nosotros tengamos democracias y repúblicas tienen que ver con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿no es cierto? Y también con que el Estado y el mercado tengan autonomía, de tal forma que el Estado se pueda constituir en un ente que puede regular y normar en favor de todos, en favor de lo público y no de lo privado. Y lo que tenemos con las élites es una muerte del Estado para los asuntos públicos, es decir, la cosa pública, que la república va muriendo, y tenemos una reproducción de los intereses privados y de una clase económica tomando o instrumentalizando el Estado para alcanzar más niveles de acumulación y beneficio individual y particular. Y los gobiernos, especialmente de Guillermo Lasso y de Noboa, nos demuestran eso, ¿no es cierto? Lasso regula en favor de la banca, ¿no es cierto? Nosotros vemos a la banca acumulando más que nunca, pero también Lasso
se queda demostrado cómo Lazo tiene sus vínculos con el narcotráfico, ¿no es cierto? Su propia familia, su hermana, su cuñado, todo esto. Y no hay nadie que ponga límite a ese poder. No hay procesos judiciales de igual forma, porque se vuelve una clase poderosa que también tiene poder sobre la justicia, ¿no es cierto? Y en Noboa vemos lo mismo, o sea, vemos que él entra al gobierno perdonándose una deuda en beneficio de las élites económicas y de los impuestos, al menos los impuestos que deberían pagar. Pero luego todo lo que vemos es un uso de la justicia para sus fines privados, ¿no es cierto? Una persecución a sus enemigos desde el Estado, y el caso de Olón que digamos que ha sido visible, que es el uso del poder político de sus ministros, digamos cómo los ministros además son parte de sus corporaciones económicas y cómo usan el Estado para lograr consolidar sus monopolios económicos, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy peligroso porque, en cambio, en este momento no estamos hablando de la salud pública, de la educación pública, de los derechos universales, y tenemos una élite económica que instrumentaliza y controla el poder político. ¿Consideras que el gobierno de Noboa representa los intereses económicos de las élites del país? Para esto, estamos con Valentina Pérez, estudiante de Economía. Yo considero que no, ya que es juzgado solo por tener empresas. Considero que está buscando un mejor arreglo económicamente, teniendo en cuenta los problemas del país. Además, nos encontramos con Yair Camacho, estudiante de Política. Totalmente considero que sí, ya que Daniel Noboa, desde que llegó a cooptar el Estado, se ha visto que ciertos grupos de poder han aumentado su influencia y han aumentado su poder político y económico. Ahora, recientemente podemos ver el caso de Olón, de su esposa prácticamente se benefició del Estado y el Ministerio de Cultura, socavando eso, aprobando proyectos en zonas que están protegidas. Ahí podemos ver un claro ejemplo de eso. También el tema de los impuestos y cosas así. Además, nos encontramos con Heidi Barbera, estudiante de la carrera de Pedagogía de Química y Biología. Sí les representa, ya que él en cierta manera viene de una familia millonaria, o sea, de las empresas, que se puede decir de las bananeras, que producen mucho dinero. ¿Por qué está a favor del interés? Porque obviamente no les va a convenir estar a favor del pueblo, porque en sí somos la mano de obra para ellos. Entonces no les conviene que nosotros estemos bien o nuestra forma de pensamiento. Entonces les conviene siempre tenernos adoctrinados, y pues como eres presidente le conviene, y por eso es lo que está eliminando. O sea, les está perdonando las deudas a grandes empresas, pero al país no. Entonces lo que está haciendo es que el país pague sus deudas. ¿Considera usted que las políticas económicas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa han afectado su economía familiar? Para esto nos encontramos con Alexis Montero, comerciante informal. Por una parte sí, por lo que uno se compra mercaderías, se compra implementos del negocio, entonces se ha afectado porque ha subido lo que es el interés y se ha afectado un poco. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía. Gracias al equipo de Vox Populi. Y ahora, para abordar el tema con mayor profundidad, queremos dar la bienvenida a Henry Alan. Henry es sociólogo por la UCE, máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran el Estado, la democracia y las transformaciones urbanas. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, y también se desempeña como miembro del Observatorio de Élites y Poder Político en el Ecuador contemporáneo. Entre sus publicaciones destacan Guayaquil, modelo exitoso de desarrollo, entre otras. A través de su perspectiva académica y su experiencia en el estudio de las élites y el poder político en Ecuador, Henry nos brindará un análisis de las contradicciones y polémicas que marcan la administración actual, aportando una visión crítica sobre las implicaciones y el futuro de estas dinámicas en el contexto ecuatoriano. Bienvenido, Henry.
Saludos cordiales, estimados amigos, estimados colegas, y bienvenidos más a esta entrevista en nuestro programa Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. El día de hoy nos acompaña Henry Alan, catedrático y profesor universitario aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, experto y especialista en élites. ¿Qué tal, Henry? De nuevo tenerte aquí en el programa, es todo un verdadero placer. ¿Cómo te encuentras? Bien, Alejandro, buenos días a todas y a todas, y en especial a las personas que van a ver este programa. Me encuentro muy bien, feliz de estar nuevamente en el programa, ¿no es cierto? Y más aún si me vas a preguntar un tema sobre el que estoy trabajando desde hace muchos años, ¿no? Que es el tema de las élites y cómo estas élites capturan el Estado y apalancan sus negocios en el Estado. Que te doy de antemano la idea que además es la forma clásica de hacer dinero en este país, ¿no? O sea que la tenemos picante el tema de hoy. Pues bueno, antes de proceder con todo esto, cuéntanos un poquito de ti para las nuevas personas que están sintonizando el programa, tu formación, licenciatura, maestría, doctorado, cuéntanos por favor. Exactamente, bueno, yo soy Henry Alian, estudié Sociología y Ciencia Política aquí en la Universidad Central, luego hice mi maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo C de Ecuador, y posteriormente, hace 10 años, hice mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, yo soy hijo de la formación pública, me formé en las universidades públicas y como tal, pues defiendo lo público, ¿no? Y esto es importante porque lo público es fundamental no solo para democratizar la sociedad, sino que también las élites, de lo que vamos a hablar, y me imagino me vas a preguntar más adelante, capturan lo público y este recurso importante sirve para apalancar negocios privados. Entonces, orgullosamente de ser hijo de la formación pública, ¿no? Bueno, luego hice cursos cortos en otros países, ¿no es cierto? Mi estancia de investigación la hice en Centroamérica, en varios países de Centroamérica, en Honduras, Salvador y Guatemala, ¿no? Entonces, algún posgrado en la Universidad de Salamanca en España. Entonces esa es mi formación académica. Fantástico, qué genial conocer sobre esta formación que has tenido y cómo has estado viendo distintas perspectivas en Latinoamérica, ¿no? Fundamentalmente Centroamérica y lo que es Sudamérica con Ecuador y algunos países, porque también sabemos que andabas de mochilero por ahí en algún momento. Ah, sí, mira, a ver, la perspectiva evidentemente es sobre las élites. A ver, uno de los grandes problemas de América Latina es que una parte importante, no todos, por supuesto, una parte importante del sector empresarial no actúa como normalmente solemos creer las personas, que alguien hizo dinero porque emprendió, tuvo una genial idea, vendió su idea, la puso en práctica, trabajó muy duro y eso provocó que esta persona, pues a la vuelta de la esquina o a lo largo de los años, amase una fortuna. El gran problema en América Latina es que eso es una ficción. Probablemente esta historia tenga, o esta narrativa tenga algún sentido para países como Europa o Estados Unidos, pero en América Latina, digamos, por lo menos una parte importante del sector empresarial latinoamericano viene de, primero, herencias, en algunos casos incluso desde la sociedad colonial. Luego tenemos la captura y el aprovechamiento de los recursos del Estado, no solo materiales, sino, por ejemplo, la utilización de leyes para apalancar sus negocios privados. Esta no es una cosa que solo sucede en Ecuador. Este es un fenómeno del capitalismo latinoamericano. Es decir, por ejemplo, puedes ver este tipo de fenómenos donde familias que se creen o dicen ser de origen aristocrático controlan no solo la vida económica, la vida política, la vida social. Esto fue muy importante en América Latina en los años 20 y 30, en unos países con más intensidad, en otros con menos. Por ejemplo, ahora que me mencionas de Centroamérica, uno puede entender que, por ejemplo, en este país maravilloso, la élite que controla no solo la economía, sino también la política, es de origen alemán, que migraron a Guatemala en los años 20 y 30. Una parte importante de la élite guatemalteca es alemana. ¿Y por qué es importante alemana? Porque tengo algún lazo, o algún problema con o soy xenófobo. No, es que en un país como Guatemala, con una profunda brecha étnica cultural, vamos a llamar el capital social blancura, te permite tener una mejor
un mayor capital para lograr capturar importantes cargos públicos del Estado, del mundo empresarial. No es casual que en Guatemala la población indígena sea la más pobre y la población mestiza, que allá se llama ladina, esté en los estratos medios, y la población, una parte importante de la población de origen alemán, esté capturando los negocios del mundo empresarial, el mundo de la política. Esto lo ves en todos los países, ¿no? En unos más, en unos menos. Cuando uno ve las élites peruanas, por ejemplo, uno puede darse cuenta que son élites de origen colonial. Hay que recordar que muchas de esas élites, hay que recordar que, por ejemplo, en Lima estuvo el virreinato del Perú. Muchas élites son descendientes de estos antiguos funcionarios de la colonia, ¿no es cierto?, que tienen apellidos además que son muy fáciles de reconocer. Y algunos de los miembros de la élite o descendientes de estas familias continúan como miembros de la élite, ¿no? Y además estas familias controlaban el mundo económico, incluso controlaban la Cancillería. Ahora mismo no recuerdo el nombre, se me acaba de escapar. Por ejemplo, la familia que controlaba históricamente el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, como al mismo tiempo los medios de comunicación. Entonces es una cosa que no es particular de Ecuador, es una cosa de América Latina, donde tú puedes ver una relación entre núcleos familiares que cooptan o que acaparan los negocios, controlan al mismo tiempo los gremios empresariales, controlan al mismo tiempo instituciones sociales que les brindan legitimidad, y cuando llegan al Estado lo que hacen es elaborar una serie de políticas públicas que a la larga van a beneficiar sus negocios, ¿no? Entonces, esta es una actuación común. El gran problema en América Latina también viene desde la ciudadanía. Nos han convencido de que los empresarios, por el hecho de tener dinero, primero no van a robar, y segundo, de que saben cómo manejar el Estado, cuando en realidad lo que sucede es que cuando, en general, no digo que sea una regla, el sector empresarial llega al Estado, se produce un enorme conflicto de interés, y es poco probable que un empresario que además está manejando una institución que tiene que ver con sus negocios tome medidas de interés general a pesar de que le afecten a su negocio. Eso no va a pasar. Entonces, por eso es importante que en América Latina, digamos, cuando tú escojas los candidatos, su vinculación al mundo empresarial sea muy bien analizada para evitar que cuando lleguen a tomar decisiones, estas sean realmente de interés general y no respondan a un interés particular. Para ponerlo en términos más simples, te voy a contar un caso sobre el que estoy estudiando, por ejemplo. Mira, hasta el año 2021, todas las empresas públicas de Ecuador tenían que contratar o estaban obligadas a contratar los seguros de sus instalaciones con Seguros Sucre, que era la aseguradora del Estado. Estamos hablando de un negocio que bordea entre los 800 y 1.000 millones de dólares, un negocio que deja entre 80 y 100 millones de dólares como ganancia. Es verdad que se detectó unos casos de corrupción de Seguros Sucre, sobre todo con el tema del reaseguramiento, que es básicamente volver a tomar los seguros y colocarlos en el mercado internacional. Ahí hubo unos casos de corrupción. Pero a partir de eso, el gobierno de Lasso emitió un decreto por el cual eliminaba Seguros Sucre. Y a partir de eso, ese negocio de entre 800 y 1.000 millones de dólares pasó al sector privado. Por lo tanto, esas ganancias de 80 a 100 millones se caen en el sector privado. Pero ahí no solo termina el problema, no solo es un traslado de un negocio y un giro de negocio, sino que precisamente es en esta relación en la que se producen los mayores niveles de corrupción, en la relación público-privado. Yo mismo contaba la semana pasada el caso de Seguros Sucre. Mira, hasta el año 2022 asegurar las instalaciones de Petroecuador costaba aproximadamente 55 millones de dólares. Inexplicablemente el 2023, o sea el año pasado, asegurar las instalaciones de Petroecuador la prima costaba 99 millones de dólares. No existen informes técnicos suficientes que den cuenta de por qué esta subida del costo, ¿ya? Entonces pasamos de pagar 55 millones de dólares que costaban asegurar los bienes de Petroecuador en el 2022 en el 2023 a 99. Pero aquí viene lo interesante. Una de las empresas que gana estos seguros no es la más grande, es una de las más pequeñas empresas aseguradoras. Otra cosa interesante es que si la mayoría de las personas que nos escuchan, digamos, tienen experiencia con seguros, con el seguro del auto,
sabes que el seguro se paga mensualmente. Es decir, la empresa aseguradora tasa tus bienes, le da un valor y dice, bueno, por asegurar tus bienes te vamos a cobrar X cantidad de dinero y esta cantidad de dinero la pagas mensualmente. Correcto. Pues en el caso de Petroecuador, a pesar de que el año pasado se dijo muchas veces que no había dinero, que el Estado estaba quebrado, pues una vez que se firma el contrato entre la empresa pública Petroecuador y Seguros La Unión por $99 millones, recordemos que en el 2022 fue solo 50, ahora por 99 sin explicación alguna. Una vez que se firma el contrato, a los 7 días Petroecuador, a los 15 en realidad, a los 15 días Petroecuador les hace un adelanto a los dueños de esta empresa por $55 millones. Qué curioso. Curiosísimo, ¿verdad? Además, 55 millones de dólares como cuando uno transfiere el pago de un almuerzo en la calle, ¿no? Petroecuador transfiere 55 millones de dólares cuando lo lógico era pagar mensualmente. Mes. Pero además, y fíjate que ni siquiera necesitaste dinero para invertir con el Estado, utilizas el propio dinero del Estado. Entonces ahí podemos ver cómo históricamente las élites utilizan el Estado, sus recursos, el marco jurídico, para beneficiarte, ¿no? Entonces, como decía, y me preguntabas desde el inicio de América Latina, una parte importante del sector empresarial ha hecho fortuna bajo esta forma, es decir, apalancándose en el Estado. No, una parte importante de este empresariado no responde a este ideal que uno tiene en la cabeza, que es propio de los Estados Unidos, del empresario que compite, del empresario que se esfuerza, que lucha en el mercado, que invierte, pero además se innova, ¿no? Eso en términos académicos se llama el empresariado de carácter schumpeteriano, ¿no? El innovador que emprende, que tiene una nueva idea, que está ahorrando costos y que por su excelencia logró ganar dinero. Como te acabo de mostrar en este caso, una de las empresas más pequeñas de seguros se adjudica un enorme monto de dinero por asegurar los bienes de Petroecuador, de 55 a 99, y para variar, el propio Estado le paga por adelantado $50 millones, que además ni siquiera son en el fondo los verdaderos aseguradores, porque es una empresa pequeña y dado que los bienes de Petroecuador valen 6.000 millones o cuestan 6.000 millones, esa empresa tiene que reasegurar, se llama el proceso, esos mismos bienes en el mercado internacional de seguros que está en Londres. Es decir, incluso ni siquiera es la verdadera asegurada, es un intermediario y ellos tienen que buscar asegurar los bienes en el mercado internacional. Qué curioso. Pero más allá de eso, imagínate, les adelantamos 55 millones a pesar de que el año pasado el señor Lazo decía que el Estado estaba quebrado, que no había dinero y les adelantamos. Ahora, lo más interesante es quiénes son los dueños de la Unión. Eso es lo más interesante. ¿Quiénes son los dueños de la Unión? La familia Golbán. Golbán. Federico Golbán. Papá de Gabriela Golbán. Padre de Gabriela Golbán. Ex de Daniel Noboa. Ex esposa de Daniel Noboa. Entonces, ahora bien, lo interesante de todo esto es que recuérdate que hay un conflicto, además está en las redes, ¿no? Un conflicto entre el señor Daniel Noboa y su primera esposa, Gabriela Golbán, por la custodia del niño o de su niña. No sé si es un varón o mujer, pero lo cierto es que hay un problema. Y además, por información pública, él tiene un juicio contra su esposa por $20 millones. ¿Qué es lo que te quiero contar? El 7 de noviembre asume la presidencia el señor Noboa. A los 15 días, el nuevo gerente de Petroecuador rescinde el contrato de la empresa La Unión. ¿Cómo? Tan rápido, a pesar de que había denuncias de hace rato. Lo que hay que entender es que es muy probable que esto sea una forma de saldar cuentas. ¿De persecución, tal vez? No me atrevería a decir persecución, no tengo evidencias, pero es evidente que es como una especie de pequeña venganza frente a la que fue su esposa, es madre de su hijo, qué sé yo. Y resulta que el año pasado decidieron retirar el contrato a los Golbán y hace apenas un mes le adjudicaron a otra empresa que por el momento no recuerdo. Pero además le adjudican por los mismos $99 millones, que fue el precio con el que se le adjudicó el contrato de seguros de Petroecuador a la familia Golbán a través de la empresa La Unión. Entonces, todo esto para decirte que históricamente las élites, incluida la del señor presidente, se apalancan en el Estado tanto como para incrementar tus negocios, como probablemente para hacer un pequeño ajuste de cuentas con tus familiares, ¿no?
Sabes que esto me llama bastante la atención, y es que hace aproximadamente un año, año y medio, evidentemente cuando llega Guillermo Lasso al poder, hay una disputa con Fidelegas. Y Fidelegas es accionista, tú sabes bien, en Teleamazonas. Guillermo Lasso se pronuncia, dice: Fidelegas es uno de los peores ecuatorianos y le ha hecho esto y esto al país. Automáticamente, mira tú que Teleamazonas va a sacar un reportaje en contra del gobierno de Guillermo Lasso y va a empezar a criticarlo. Entonces, no recuerdo el reportaje, pero no me sorprende lo que cuentas, porque es la forma normal en América Latina de cómo las élites resuelven sus disputas. Es decir, hay que tener en cuenta primero que Teleamazonas fue, aunque se descubrió luego que era una venta ficticia, es una empresa del grupo Banco del Pichincha. Claro. En el 2013 el superintendente de compañías, me parece, no estoy seguro, declaró que hubo una venta ficticia. Hay que recordar que la Constitución del 2008 y luego las posteriores, digamos, disposiciones de la Superintendencia de Compañías prohibían que personas que tenían intereses y negocios en el sector financiero se dediquen a otras actividades que no sean el sector financiero. Claro. En este caso, Banco Pichincha, que tenía acciones, además a través del hijo de Fidelegas, tenía acciones en un medio de comunicación. La Constitución y la Superintendencia de Bancos prohibían esta relación. ¿Y por qué se prohibía esta relación? Eso hay que entender. Ustedes son muy chicos para acordarse esto, es más, probablemente ni nacían. En el año 99, cuando se produjo la crisis bancaria, cuando uno veía la televisión, no lograba entender por qué un canal de televisión, como por ejemplo el OTC, te daba una versión de la crisis bancaria y hablaba bien de unos bancos. Y luego cambiabas de canal y veías Teleamazonas y te hablaba mal y defendía a otros bancos. Y luego cambiabas de canal y otros bancos. Al final se descubrió que muchos de los medios de comunicación tenían vinculación con el sistema financiero. Y cuando tú estabas escuchando una noticia, viendo una noticia o un reportaje, entre comillas, lo que estabas viendo en realidad y escuchando era la versión de los banqueros a través de los medios de comunicación. Y como estos ajustaban cuentas, sus rivalidades económicas, sus rivalidades políticas, a través de los noticieros. Eso fue muy claro en el año 99. Las personas que son más grandes se van a acordar que en agosto del 99 uno podía ver unos reportajes hablando mal de unos bancos en un canal, y en el otro canal también reportajes hablando mal de los bancos rivales. Por eso la Constitución del 2008 prohibió que personas vinculadas al sistema financiero tengan negocios en otros sectores, para evitar, digamos, ese maridaje tóxico, si quieres usar el término actual, un maridaje tóxico donde uno recibe información que básicamente es la del interés del sistema bancario. Entonces, lo que tú me cuentas de Guillermo Lasso hablando mal de EGAS y luego el canal Teleamazonas haciendo un reportaje en contra de Guillermo Lasso, hay que entenderlo claramente en estas disputas y de cómo las élites controlan los medios de comunicación y saldan cuentas a través o de los medios de comunicación o del Estado. Recordemos que a pesar de que Teleamazonas en teoría fue vendida a otros accionistas y a sus trabajadores, la Superintendencia de Bancos y no recuerdo si es la de bancos o la de compañías, bueno, es la misma, no recuerdo cuál superintendencia, ya sancionó ese hecho. Se señaló que era una venta ficticia y que en realidad era el grupo Pichincha el que seguía controlando Teleamazonas. Y además también debes entender otra cosa importante. El último de los gerentes de Teleamazonas, se me va ahora mismo el nombre, ya luego te lo busco, fue ministro del señor Lasso. Así que cuando Teleamazonas hacía reportajes hablando bien de Lasso, hay que entender que su principal ministro fue gerente de Teleamazonas. Pero además lo premiamos nombrándolo embajador en Inglaterra. Se me escapa el nombre ahora mismo, Alejandro, ya te lo busco. El señor Corral, Sebastián Corral. Sebastián Corral. Entonces, mira, como al mismo tiempo tú eres empresario, director de medios de comunicación, pasas a ser alto funcionario público y luego te premiamos como embajador, porque las élites históricamente controlan el aparato económico. Una vez que ganan las elecciones, logran capturar el Estado, controlar el Estado y hacer legislación que favorezca a estos grupos empresariales. De eso debo contar muchos ejemplos en este país, ¿no?
Entonces, todo esto solo para con esta idea, permíteme Alejandro, para desmitificar aquella idea de que el empresario hizo dinero porque es un hombre exitoso, trabajó duro, tuvo una idea novedosa, llevó a cabo esta idea, se levantaba muy temprano a trabajar. Quizás hay personas así, quizás hay empresarios así y no se puede generalizar. Pero una parte importante de nuestro empresariado no funciona así. Eso es lo que hay que tener en claro. Te voy a poner un ejemplo, y por si acaso no me pagan, de los que sí cumplen la característica de ser empresario. Es decir, esta persona que trabaja duro, que innova, que de a poquito va creando su empresa. Dos ejemplos de esos y están en el sur de la ciudad. Por ejemplo, esta empresa que hace las carrocerías de los autobuses, que ahora mismo otra vez se me escapa el nombre. Incluso el hijo del dueño de estas carrocerías, la hija del dueño, fue presidenta del equipo deportivo Aucas. Lastimosamente hubo un asesinato ahí, pero se me va el nombre de las carrocerías, que es la que hace todas las carrocerías de los buses que van al sur de la ciudad de Quito. Está además en Santa Rita esa empresa. Y otra empresa que además que se fue forjando a pulso con esta idea del emprendedor es la de Panaderías La Unión. Eso es público, que el señor Joselito Cobo empezó con una panadería, ahorró, trabajó duro, montó su segunda panadería. Pero ese tipo de empresariado, que es el verdadero empresariado, el que sí se cumple este esquema de ahorra, trabaja, innova y va haciendo su fortuna de a poco, no tiene nada que ver con el gran empresariado que ha estado gobernando nuestro país desde el 2018. Hay una diferencia notable. Claro, y es que esto yo creo más bien, y me hace pensarlo, es una noción de las narrativas, cómo el ciudadano común va apropiándose de las narrativas que van circulando, porque te das cuenta, yo soy ministro, pero también controlo parte de un medio de comunicación y también tengo mis propias empresas personales. No, y además controlo los gremios empresariales, además estoy vinculado a los equipos de fútbol y además estoy vinculado a asociaciones de caridad y beneficencia. Y es que evidentemente me van a dar la razón. Entonces, no, yo soy la persona que quiero que se construya de mí, lo que van a saber lo que yo quiero que sepan de mí. Pero esto es curioso, porque hay algunas categorías que quiero que nos aclares, Henry, porque hay muchas personas que hablan de esto. Se habla de, y tiene un sesgo, ¿no? Hablar de oligarquías, y como lo comentábamos hace una semana que tuvimos la presencia de Jorge Luis, hablar de, cuando tú confrontas a un cierto grupo de personas, hablar de oligarquías, hablar de élites, es ser comunista, y ser comunista es más o menos ser el diablo. Entonces, cuando uno habla de élites y oligarquías en este país, ¿a qué estoy haciendo referencia? Perfecto, muy bien. Mira, voy a acudir a un autor que me gusta mucho y es con el que estoy trabajando, que es el que me da el soporte teórico para esto, ¿no? Este autor es argentino, se llama Waldo Ansaldi. Afortunadamente la red es maravillosa, pueden encontrar los textos de Waldo Ansaldi. Entonces me voy a apoyar ahí. ¿Qué es lo que te plantea Waldo Ansaldi? A ver, ¿qué es una oligarquía? Oligarquía no es una clase social, es decir, oligarquía no es un grupo de industriales, un grupo de comerciantes, un grupo de constructores, no. Oligarquía significa un modo de ejercer el poder. Es una forma de ejercer el poder. Esta forma de ejercer el poder es autoritaria, capturando el Estado, es excluyente. Esa forma de ejercer el poder puede ser llevada a cabo o liderada a cabo tanto por una élite bancaria como por una élite comercial o una élite industrial. Entonces son dos fenómenos distintos, es decir, tienes élites bancaria, industrial, comercial, de la construcción, pero la forma en cómo yo ejerzo ese poder cuando llego al Estado es oligárquica. ¿Y qué significa ejercer el poder de forma oligárquica? Significa primero una forma de ejercer el poder excluyente, autoritaria, pero también que las políticas públicas responden a un pequeño número de personas. Y aquí viene otra cosa importante. Ese pequeño grupo de personas, que a veces puede ser una élite bancaria, una élite comercial, una élite constructora, o los tres en conjunto, como ha pasado en el país en los últimos años, ejerce un poder, ya dije, autoritario, excluyente, donde las políticas públicas responden a un interés muy particular, como te acabo de contar, claro, el decreto del señor Lasso para eliminar la empresa de seguros pública Sucre y traspasar todo este giro de negocio al mundo privado. Un volumen de $1.000 millones al año, calcula desde el 2008 hasta el 2021, son 13 años, estamos hablando
de un volumen de negocio ahí aproximadamente $1.000 millones, con unas ganancias de $80 millones al año. Estamos hablando de unas ganancias aproximadamente también de $1.000 millones. Claro. Es una locura, es una enorme cantidad de dinero. Demasiado. Entonces, esta forma de ejercer el poder, repito, excluyente, autoritaria, que legisla en beneficio del interés privado y no tanto del interés público, pero que además está atravesada por lo que se llaman valores señoriales. ¿A qué me refiero con valores señoriales? Está atravesada por esta idea del honor, las familias que tienen honor, que tienen respeto, por este discurso de la decencia. No sé si todos hemos sido testigos cuando a veces la gente pelea y dice: yo soy gente decente, yo soy gente de bien, ¿verdad? Esta idea del valor, del respeto, los valores tradicionales. Y por lo general, además de estas familias, esto también debe saberlo la gente, son un poco reacias a los derechos a los derechos sociales, vamos a decir, implementados, ejecutados a través del Estado. Ejemplo, salud, educación. Voy a ser más concreto todavía. Por ejemplo, a estas élites siempre son favorables a la no intervención del Estado. Claro. Porque estas élites desarrollan trabajo de caridad a través de asociaciones de caridad. Entonces, es mejor darle al pobre un pedazo de pan, regalarle un colchón alguna vez, regalarle algo de ropa, porque ejerces mayor poder e influencia sobre el pobre a través de actos de caridad y beneficencia. Claro que sí. Cuando el Estado se encarga de ayudar a los pobres, es mucho más difícil que esa relación vertical y de obediencia al Estado se cumpla. Además, que el Estado tiene parámetros, vamos a decir, universales y generales para entregar la ayuda social, con sus defectos y todo. Claro. Pero cuando tú haces caridad y beneficencia, tú lo que le estás diciendo al otro es: soy yo el que te está dando esto, soy yo tu patrón, soy yo la buena persona, la buena gente que te está haciendo el favor. Con lo cual generas lealtad de los sectores populares a las élites. Por eso las élites rechazan con particular furia cualquier intervención del Estado en términos de provisión de servicios, porque la caridad te da más réditos políticos. Evidentemente. Entonces, ¿ves? La oligarquía es una forma de gobierno, no responde a una clase social, pero esta forma de gobierno es autoritaria, elitista, antiderechos, con una lógica paternalista, con una lógica de caridad, de beneficencia. Te apalancas en el Estado para impulsar tus negocios, pero además la oligarquía es frívola. Cuando me refiero frívola es que, digamos, tiene intereses superficiales. O sea, hoy mismo uno de los primeros noticias que hay en las redes es que el vestido de la señora Lavinia me parece que se está reuniendo con el Papa, sí. No con el Papa. La foto yo diría que todavía no he terminado de verla. Me parece que es con la primera ministra italiana, no estoy seguro, pero no importa ese hecho. Lo primero que destacas es lo impresionante de su vestido. Claro. ¿Ya? Esa es la oligarquía, es decir, darle valor a estas cosas frívolas. Como publicidad, el texto de Waldo Ansaldi se llama Oligarquía frívola y casquivana, así se llama el artículo, maravilloso. Entonces, lo que tenemos es estas oligarquías, y lo que tenemos en el Ecuador desde el 2018 es el regreso de estas viejas oligarquías al comando del Estado. En el 2018 un predominio de unas oligarquías ligadas bien que mal al sector productivo. En el 2020-21 con el señor Lasso unas oligarquías vinculadas ante todo al sistema financiero. No hace falta tener doctorados para darse cuenta de eso, ¿verdad? Y en el caso del 2021 una oligarquía que además está dirigida por el heredero de una de las fortunas más importantes. Fíjate que incluso esta oligarquía, la forma en cómo se maneja sus empresas es de la forma más tradicional, es una forma muy antigua que es el grupo empresarial familiar. Si tú te fijas en Europa y en Estados Unidos, generalmente las empresas suelen ser compañías anónimas que colocan en la bolsa de valores acciones, de tal manera que cualquiera que logra tener unos ahorros puede ir a la bolsa de valores y comprar acciones y ser parte de la empresa. Ese es el capitalismo moderno. Eso es democratizar la propiedad. Por eso en Estados Unidos tienes importantes fondos de pensiones de jubilados que invierten en empresas importantes y reciben réditos de eso. Claro. ¿Ya? Pero acá nuestras empresas, muy pocas empresas cotizan en la bolsa de valores, por lo tanto la propiedad no se puede democratizar. Es decir, tú puedes tener dinero
Ejemplo, me invento, tú ahorraste $20,000 producto de tu jubilación, quieres invertir ese dinero y dices, voy a invertir esto en acciones de la empresa tal. Eso, salvo unas cuantas empresas, casi no es muy común en Ecuador porque las empresas son familiares, controladas por los descendientes de estas personas que no abren la empresa a nuevas inversiones porque el temor de que un recién llegado sea parte del directorio y porque además cuando tú participas en la bolsa de valores tienes que transparentar tu información. Es decir, incluso hasta nuestro capitalismo es un capitalismo de una empresa familiar, ¿no? Poco democrática, que impide que incluso la empresa crezca, porque cuando tú estás en un sistema capitalista como el norteamericano, que cotizas en la bolsa de valores, tú puedes vender acciones y puedes democratizar la propiedad, y sigue siendo capitalismo, no estamos hablando de comunismo. Para cerrar la pregunta que tú me has dicho, lo que pasa es que vivimos en un país donde lamentablemente la formación académica, el papel de los medios de comunicación hace que cualquiera que diga lo que yo estoy señalando es un comunista. Claro. Pero déjame decirte que esta discusión es vieja. Lo mejor de las ciencias sociales latinoamericanas se concentró en los años 70 en describir cómo eran las oligarquías. Por eso el artículo de uno de los tantos, Waldo Ansaldi, se llama Frívola y Casquivana, porque es una élite frívola, antipatria, preocupada por su interés personal, una élite pequeña, autoritaria, que además te restriega sus valores de blancura social. O sea, si no, fíjate en Lavinia. ¿Qué es lo que destacan los medios sobre Lavinia? No destacan precisamente su inteligencia, ¿verdad? Destacan su físico, porque una sociedad racializada como lo nuestro, eso es un capital que te permite ascender socialmente y empatarte con las oligarquías. Entonces, claro, decir eso es de comunistas, trasnochados, resentidos, pero esto está recontra comprobado, ¿no? Y es una discusión ya en América Latina de las oligarquías en los 70, en Europa desde los 30. De hecho, los primeros libros sobre las élites se escriben en Estados Unidos y en Europa. Así que no puedes decir que es una cosa de comunistas, ¿no? Claro que sí. Y ahora antes de pasar, porque me parece interesante abordar lo que está pasando en Olón, lo que está sucediendo con Lavinia y una gran variedad de cosas más. Los discursos que va sentando Daniel Noboa de los PhDs, hijos de Dios. Ya te vas dando cuenta cómo esos discursos se van asentando y cómo de cierta forma la gente los va aseverando, ¿no? Asimilando más bien que todo. Pero quiero preguntarte, ¿por qué en América Latina estos discursos tienen mayor trascendencia? Lo vimos con Guillermo Lasso, los zapatos rojos y el cambiar el Ecuador en los 100 primeros minutos de gobierno. Lo vimos con Daniel Noboa en llegar al poder con los muñequitos de cartón y sembrar el nuevo Ecuador. Y si lo ponemos en la América Latina, con Viva la Libertad carajo de Javier Milei. Entonces, ¿qué pasa en América Latina que es tan fácil asimilar estos discursos y estas narrativas de grupos económicos como los de la bananera Noboa? Bueno, hay muchas explicaciones, no hay una explicación única, ¿no? Pero uno de los primeros es, de alguna manera, el fracaso, o el cierto fracaso, no lo diría así, digamos, más que el fracaso, como la incapacidad de la izquierda de politizar a la clase media que fue beneficiaria de los gobiernos progresistas de la década pasada. Es decir, mucha gente de clase media o que subió o se convirtió en clase media creía que lo hacía por su mérito personal y no porque habían cambiado las condiciones sociales y económicas del país. No es que eres de clase media porque tienes un mérito personal. Sí, ayuda a tu mérito, pero si el contexto social económico no cambia, aunque tengas méritos, no vas a lograr movilidad y ascenso social. Quizá ahí uno de los errores de los sectores de izquierda fue el no haber politizado eso. Pero digamos, ese me parece que es la explicación menor. Lo que hay que entender, lastimosamente este es un cuadro en borrador, lo que hay que entender aquí es que las oligarquías, digamos, controlan varios sectores de la vida económica, política y social. Pues darnos un ejemplo. Y a través de eso difunden una ideología y un sentido común, como diría Gramsci, que se vuelve carne, por decirlo de alguna manera, y es parte del discurso de los sectores populares y clase media. Te pongo un ejemplo. Por favor. Yo estoy estudiando la familia de un exministro de la época de Lenín Moreno, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, este exministro tenía empresas de construcción. Cuando voy y averiguo sobre su familia,
específicamente los Maquiavelo. Su otro hermano también fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Noboa y en el gobierno, perdón, de Yamil Maguad y de Gustavo Noboa. Pero además es dueño de una de las empresas constructoras de las más grandes de la ciudad de Guayaquil. No de la más grande, pero sí de las más grandes. Y esta empresa ganó unas importantes obras de construcción de la regeneración urbana. ¿Cuál es lo curioso? Que mientras esta empresa ganaba esas obras, el cuñado de José Maquiavelo era al mismo tiempo accionista, dejó de ser accionista de Tinar, pero era también director de la Dirección de Urbanismo del municipio de Guayaquil. ¿Ves? Pero a su vez, José siempre fue el director del Guayaquil Tennis Club. Y su familia y su esposa estaban vinculados a la Asociación de Voluntarios de los Hospitales en Guayaquil. Entonces lo que tú tienes es una élite que tiene el poder económico, tiene el poder político, al mismo tiempo controla ciertas instituciones o clubes elitistas, Club La Unión, Guayaquil Tennis Club, al mismo tiempo controlas los gremios empresariales. Por ejemplo, ellos son parte de la Cámara de Industriales de Pichincha, del Guayas, la Cámara de Comercio. Y si tú sigues analizando a su familia, su hermana está casada con uno de los dueños de una de las principales empresas de logística aduanera en la ciudad de Guayaquil. Entonces, fíjate, en una sola familia tú controlas el mundo empresarial de la construcción, el mundo empresarial vinculado a las aduanas, pero al mismo tiempo ellos fueron ministros, el uno de Obras Públicas y el otro de Vivienda, ligado a sus propias empresas. ¿Y no ganó algún contrato su no empresa? No he logrado, digamos, hacer ese seguimiento, pero ese es otro trabajo enorme. Pero del que sí te puedo hablar, y si tengo información, es del cuñado de este ministro, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo tiene las empresas más grandes de logística y de trámites aduaneros. Fue en el año 95 subgerente de aduanas. Oh, el negocio redondo. Claro, porque además una vez que aprendes cómo funciona el Estado, cambias la legislación. Y él, por ejemplo, monta una empresa, Rocalvi, en el 2007 me parece, no, en el 97, justo cuando se cambia la ley y se permite que varias de las actividades del sector aduanero puedan ser traspasadas al mundo privado. Y él crea la primera empresa dedicada al almacenamiento y bodegaje de las mercancías, pero solo una vez que cambias la ley. Muy parecido a los seguros, cambias la ley y montas las empresas de seguros. Entonces, ¿ves? Eso normalmente en Europa se conoce como conflicto de intereses, es decir, estos empresarios que están en el mundo empresarial van a lo público y de lo público regresan al mundo empresarial. ¿Cuál es el problema? Que con una información importante puedes hacer negocios. Lo voy a poner de manera sencilla. Imagínate que a ti te nombran, digamos, ministro de Obras Públicas y que este país necesita construir un nuevo aeropuerto. Es una elucubración. Y ese nuevo aeropuerto va a estar localizado en X zona. Y ese nuevo aeropuerto también va a necesitar una supervía, ¿ya? Pero tú sabes dónde va a ser ese aeropuerto y dónde va a ser esa supervía, que en el momento actual son terrenos que tienen poca valía. Pero tú sabes que ahí va a haber un aeropuerto y una autopista. ¿Qué haces como ministro? Sales, dejas de ser ministro, así te compras de esos terrenos a un precio muy, muy, muy bajo. Y solo te tienes que esperar a que se construya la obra de infraestructura y has hecho mucho dinero. Mira tú. Y es que hay una cosa que a mí también por me eso llama normalmente, la solo permíteme, por eso normalmente en Europa hay legislación para evitar que una vez que el funcionario público deja el cargo, pase directamente al sector privado. Porque el solo hecho de tener información ya te da una ventaja enorme, ¿ya? De hecho, hay algunos estados donde se suele pagar durante un año a los altos funcionarios públicos, se llama periodo de enfriamiento, para que tú, con esa información valiosísima, no vayas al sector privado y puedas hacer dinero de la manera más fácil, ¿ya? Entonces, es así como operan el peligro de que el sector empresarial controle el Estado. Lo voy a poner más simple. Nuestras mamás, nuestras abuelas, que suelen ser muy ingeniosas, suelen decir, no pongas al ratón a cuidar al queso. Eso sería como la metáfora, ¿no es cierto? Lo decía mi abuela, que no tenía educación ni siquiera secundaria, ¿no? Decía, no pongas al ratón a cuidar al queso, eso es imposible. Entonces, esta es la forma de actuar de las élites. Ahora, ¿cómo logran la adhesión de los sectores populares? Lo que me preguntabas.
es que al mismo tiempo, déjame decirte, esta familia controlaba el Guayaquil Tennis Club, que controlaba también uno de sus antepasados, es uno de los fundadores del equipo de fútbol 9 de octubre y fundador de la Asociación Deportiva del Guayas. Y al mismo tiempo controlan, por ejemplo, digamos, asociaciones de caridad. Entonces, el ciudadano recibe la misma información de interés de un grupo familiar, un grupo empresarial, desde las empresas, desde los medios de comunicación, desde los equipos deportivos, desde las asociaciones de caridad y beneficencia. Por eso ahí tienes la enorme disputa que hay por ser dirigente del Barcelona, más allá de las cualidades futbolísticas del equipo o de la lesión que genere. Sí. El fútbol es una gran catapulta para la política y para los negocios. Por eso tú ves una lucha encarnizada por ser dirigente de Barcelona, de Emelec, en la liga menos. Y a la inversa, también ves cómo empresarios se invierten en el fútbol, porque en el fútbol puedes ganar legitimidad y prestigio social, que luego te podrá servir probablemente para la política. Una vez que copes el Estado podrás darte cuenta dónde están las posibilidades de negocio y montarás tu negocio, y luego regresas al Estado como político y luego haces ejercicios de caridad y beneficencia. Es decir, es un círculo completo. Y así logras legitimidad y logras que la gente reciba y apoye esos discursos. Y es que es ganar y ganar, o sea, definitivamente. Y eso es lo que me parece interesante. De hecho, pienso que en Europa y en Estados Unidos el sector empresario está casi, si no es en su totalidad, desvinculado de la parte política. A ver, digamos, al menos en la parte externa sí. Digamos, ya más en el fondo no, pero de todos modos se guarda las formas. Por eso Donald Trump es una anomalía en Estados Unidos. Porque si tú te fijas, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, por no decir todos, no tienen una vinculación directa con el mundo empresarial, porque se produce precisamente esto que se llama conflicto de intereses. Es verdad que toman políticas públicas de beneficio al sector empresarial, pero vamos a decir al sector empresarial en general. En el caso de Trump, al venir de un sector como el inmobiliario y el de los medios, hay el peligro de que la política pública beneficie al sector inmobiliario y el de los medios. Por eso, presidentes empresarios, por lo menos en países más institucionalizados, suelen ser una anomalía. Tenemos el caso de Silvio Berlusconi en Italia, que además fue juzgado por corrupción. Claro que Acaba de fallecer, me parece, hace un año, no estoy seguro. Silvio Berlusconi, eso suele ser una anomalía, pero en democracias maduras. En América Latina solemos considerar la población que eso es normal, porque además nos han ido, vamos a decir, formando con esta idea de que como es empresario, no te va a robar. No tiene necesidad. No tiene necesidad de robar. Probablemente sea verdad, porque basta con legislar y cambiar una ley y te has hecho de un montón de dinero. Probablemente hasta sea verdad, lo cual dudo también, ¿no? Pero, y de que como es empresario y ha hecho dinero, sabe manejar el Estado. Esto también es una falacia, porque manejar una empresa privada y el Estado son cosas totalmente diferentes. Sino el mejor ejemplo de cómo este gobierno ha sido un fracaso con el manejo de la energía eléctrica. Es verdad que habían problemas ya anteriores, pero porque manejar el Estado y la cosa pública es distinta. Por una razón básica. El Estado se construye para, en teoría, garantizar el interés general y no busca necesariamente ganancias, mientras que la empresa privada es manejada por su dueño y su interés es el de ganancias. Son dos lógicas distintas. Ahora sí, yéndonos ya para el final, y qué bueno, esto fue como que la idea fuerte, nos quedamos con la anterior vez que hablamos contigo sobre lo que estaba sucediendo en el gobierno de Guillermo Lasso, y es, no podemos pensar que el Estado se puede manejar como una empresa. Son prioridades totalmente distintas. Me gustaría saber... Creo que el caso de un grupo de élites cooptando el Estado, que más famoso se hizo y que bueno, luego nos lo quisieron hacer ver como que, bueno, ustedes son los culpables porque la inversión en un lugar como Olón no va a producirse, el turismo no se va a hacer, entonces siéntanse ustedes culpables porque ustedes evitaron que haya inversión. Es el de Lavinia Balbonesi con Vinacin, que es su empresa, de la cual es accionista, y lo que está pasando en un área protegida que es Olón. Y más que todo, con lo que significa haber obtenido permisos en 13 días para operar allí, sin el mínimo aval o la supervisión técnica, y sobre todo teniendo una ministra que en su formación la veo muy cuestionable, y además muy joven, que no está mal que los jóvenes ocupen puestos,
pero con su formación que tiene y con la juventud y sin haber ocupado cargos públicos antes, pues la veo muy difícil. ¿Qué opinión te merece este cargo? Bueno, hay muchos aristas. El primero, la verdad, no me sorprende lo que ha pasado en Olón, porque como acabo de escribir durante toda esta charla que hemos tenido contigo, esa es la forma, entre comillas, normal de cómo operan las élites. Es decir, tú llegas al Estado y utilizas el Estado para resolver ese problema que te impedía que tu negocio crezca. En este caso, ¿cuál es el tema de la señora Balbonesi? Tenían unos terrenos donde van a construir unas obras de infraestructura que al parecer atentan contra el sistema protegido. ¿Qué es lo que haces? Ya eres, tu esposo es presidente, tu subordinado es la ministra de Ambiente, entonces ¿qué haces? Solo llamar para que por favor te den la licencia, los permisos, y eso explica que permisos a veces complejos se resuelvan en tan pocos días. Claro que sí. Y ya una vez con ese permiso puedes construir. Y entonces tú te imaginas lo costosos que hubiesen sido esos departamentos y el dinero que hubiera hecho la señora Balbonesi sin el menor esfuerzo, sin innovación, sin nada, sino utilizando el Estado para apalancar sus negocios. No estoy diciendo que se ha robado algo, eso no estoy diciendo, claro. Pero mira que no necesitas ni siquiera hacerlo en este caso, sino hacer un poco de presión para lograr todos esos permisos, esos caminos que allanen la construcción de tu edificio. Y ya. Y luego pues esos edificios, entiendo, esto no estoy seguro, no lo he revisado, que incluso en estos meses el ministro de Turismo estaba promocionando Olón, casualmente, ¿no? Entonces resulta, imagínate, unos edificios semilujosos, lujosos, en una zona muy bonita, además en una zona muy promocionada, iban a ser muy costosos. Cualquier constructor iba a hacer un poco de dinero. ¿Y has hecho dinero? Sí. Así de fácil, sin nada de innovación, más bien capturando y presionando al Estado. Por eso te digo, no me sorprende, porque así es como operan las élites. Ahí entiendes cómo el negocio de los seguros del mundo público pasan al privado. Un volumen de negocio de $800 millones al año, con un decreto, el 856 del señor Guillermo Lasso. Claro, ¿cuál fue el pretexto? Que encontraron casos de corrupción, que sí los hubo, pero ni siquiera casos de corrupción en el aseguramiento, sino en el reaseguramiento. ¿Ya? Y ya, te hiciste dinero sin... Entonces eso no es innovación, eso no es trabajo duro, que es la imagen que tenemos, ¿no? Entonces no me sorprende para nada lo de Olón. De hecho es una práctica normal, entre comillas, normal de las élites. Y si tú te remontas a la historia, déjame contarte, hay un caso que está muy bien estudiado, que es uno de los presidentes progresistas antes de la Revolución Liberal. Se me escapa hoy mismo el nombre, ya luego te diré. Estaba en contubernio con la familia Stagg, ¿ya? Se me va el nombre, pido disculpas porque estoy con mucha información en la cabeza, entonces se me va el nombre. Resulta que este presidente con miembros de la familia Stagg, Camaño, perdón, ya me acordé. Camaño. Plácido Camaño tenía negocios con la familia Stagg. Y resulta que la familia Stagg le prestaba dinero al Estado cuando Camaño era presidente, pero estaban emparentados, eran familias, y además el Estado, por el préstamo de dinero, les entregó a la familia Stagg el manejo de las aduanas. Es decir, que los de Stagg ni siquiera tenían que poner dinero de ellos, sino que recibían el propio dinero de las aduanas, y ese dinero le prestaban al Estado, y además del Estado les reconocía intereses. Ya. Familia Camaño está. Cuando tú vienes a ver, esto te estoy hablando de 1875, no es un caso que yo lo he estudiado a profundidad, más bien es un caso que yo lo he leído de otros investigadores. Pero lo que sí sé, te puedo decir, es que cuando tú vienes a ver, la familia Stagg sigue siendo dueña de importantes negocios en la ciudad de Guayaquil. De hecho, un miembro de la familia Stagg fue alto funcionario, fue un ministro en la época de León Febres Cordero. Entonces, estas élites además son endogámicas, se casan entre sí y tarde o temprano van apareciendo en la alta administración pública. Los de Stagg fueron dueños de la hacienda de la isla Santay, donde curiosamente además se quería construir un proyecto inmobiliario. Mira tú. Entonces así funcionan las élites. Por eso en un país democrático, moderno, que piensa crear sistema de justicia, no te estoy hablando comunista ni socialista, te estoy hablando de los mínimos de una sociedad moderna. Democracia, equidad, transparencia, es condenarte, es condenar al país
cuando tú colocas al comando del Estado al sector empresarial. Porque no se trata incluso de buenas o malas personas. Probablemente seas la mejor persona del mundo, pero cuando te toca legislar en contra de tus empresas, no creo que nadie... No, evidentemente, el conflicto es directo. Al estilo de la telenovela mexicana. No me imagino a alguien que digan, no, yo voy a legislar a favor de nuestro pueblo, de nuestra nación, independientemente de que eso perjudique mi empresa privada. Claro. Eso se lo pasa en la imaginación de la gente. Entonces no veo así. Entonces por eso te digo, todo esto, este escándalo de la viña y la empresa constructora no me sorprende para nada, porque es una forma normalizada más que normal, de operar de un importante sector de las élites económicas y empresariales de este país. Correcto. Henry, qué maravilloso ha sido conversar contigo, más que todo ir visualizando estas dinámicas que tienen estos grupos económicos, fundamentalmente políticos, de ir llevando a cabo sus negocios, sus intereses personales, pero a través de algo mucho más lícito, mucho más legal. Se ha pasado de la corrupción pura y dura a legislar para yo ir obteniendo beneficios del Estado. Pero, perdona, es que tampoco no hay corrupción. Claro. Te voy a contar un caso, el mismo caso de los seguros, porque también ese es otro mito. Mira, cuando el tema de los seguros, las empresas públicas tenían que contratar con otra empresa pública de seguros, no había casos de corrupción, y te voy a explicar por qué. No porque sean almas benditas ni nada, sino que cuando tú eres funcionario de una empresa pública que tiene que contratar los seguros con otra empresa pública, no hay opción a que te desvíen dinero y que te pongan más caro el precio de los seguros y que te transfieran de manera ilícita. No hay ninguna posibilidad. Las posibilidades de corrupción solo aparecen cuando hay una interacción entre el sector público y el privado. Correcto. Ejemplo, tú eres el director de una empresa pública y vas a contratar escritorios. Tienes varios oferentes. Ahí hay la tentación de que uno de los oferentes te compre para que sea beneficiado del contrato. Pero entre dos públicos, eso es inexistente, no hay forma. Ahora bien, cuando el señor Lasso hace el decreto, me parece que es el 846 o 856, que cierra Seguros Sucre y obliga a todas las empresas públicas a contratar con seguros privados, adivina que esto es una maravilla porque además está en el periódico. Se postulan 3 empresas, 2 empresas privadas y Sucre, que todavía no terminaba de ser cerrada, pero ya había el decreto. La mejor oferta fue de Seguros Sucre. La oferta más cara me parece que es, no voy a decir el nombre porque no estoy seguro, Empresa X. Resulta que se presentan las ofertas y los funcionarios de Petroecuador borran con lápiz, escucha esto, borran con lápiz las propuestas y a Seguros Sucre y a la otra empresa perjudicada les recalculan, se les ocurre que hay que recalcular los costos y les ponen unos valores más altos. Y a la empresa que presentó el valor más alto, con lápiz le recalculan y le ponen el precio más bajo. Y oh sorpresa, gana esa. Ya me acordé, Seguros Latina. Latina. Y resulta que Seguros Latina gana la concesión de los seguros de Petroecuador. De eso hay un juicio en el sistema judicial y no ha avanzado. No se sabe quién borró con lápiz, no se sabe quién ordenó el recálculo. Tú te imaginas, es como te presento mi propuesta, pero a un funcionario se le ocurrió que no estaba... Hoy te borro el nombre y... No, que no estaba bien calculado y le calcula bien y dice, no, entonces esta que era la menor tiene el mayor precio. No, pero la solución final es la mejor todavía, déjame contarte, es que ahí no termina. La empresa privada que pierde pone una demanda de inconstitucional contra... Seguros Latina y contra Petroecuador porque se sentía perjudicada porque era la segunda mejor oferta en términos de precio. Bueno, te ahorro la historia. Unos meses después deciden que se mantienen que los seguros de Petroecuador se queden con esta empresa latina. Y ya a los pocos días de empresa latina cede la mitad de su negocio a la empresa que había puesto la demanda, la que tenía la segunda mejor oferta. Es decir, entre las dos se quedaron con los seguros de Petroecuador. Ya. Y es que esto es de cómico, esto es de, no sé. Lo que digo está en los periódicos, ojo, no es ninguna información secreta, especial. Puedes ir al sistema de justicia y mira. Así que tampoco es que no hacen corrupción, también hay corrupción. Claro que sí. De hecho, te digo, las interacciones entre lo público y privado es ahí donde se genera la corrupción.
Una interacción público-público no hay cómo, porque tú como gerente de, un ejemplo, de Petroecuador, vas a contratar con Seguro Sucre. ¿De qué le sirve el de Seguro Sucre inflar el precio si esa plata va al Estado? No, vas a contratar con Petroecuador, pero ese dinero va al Estado y te paga el Estado. ¿Cómo vas a sustraerte ese dinero? No puedes. No puedes, porque se deposita en cuentas públicas, además es público y se queda en lo público. Pero cuando tú eres un actor privado, te depositan en tu cuenta. Y puedes temar. Y ahí sí puede haber corrupción. Pero ¿cómo le soborna el gerente de Seguro Sucre al de Petroecuador? Le dice, mira, los seguros cuestan 50, ponme 60. Vamos a suponer que lo hace. Le pone 60 millones. Entonces, Petroecuador tiene que pagar 60 millones a Seguro Sucre. Pero eso van a cuentas del Estado. ¿Cómo te agarras, por decirlo coloquialmente, de esos 10 en exceso? Imposible, no se puede. Por eso la interacción público-público es poco probable, casi inexistente, que haya corrupción cuando tú tienes un negocio entre público y público. Puedes hablar de ineficiencia, eso es otra cosa. La interacción que genera los pasos para la corrupción o crea el ambiente de la corrupción es público y privado. Fíjate que la corrupción que encontraron en Seguro Sucre no fue entre Seguro Sucre y Petroecuador, sino cuando el gerente de Seguro Sucre tuvo que ir a reasegurar los bienes en el mercado de Londres. Ahí tenías que contratar a empresas privadas. Y ahí hubo corrupción, porque ahí los gerentes de las empresas privadas que querían reasegurar los bienes de Petroecuador le pagaron sobornos al gerente de Seguro Sucre. Pero ahí, en esa interacción, público-privado. Pero en el público-público no hay forma. Y es que lastimosamente eso se desconoce. Ya, no hay forma. Entonces, en base a ese caso es que decidieron eliminar Seguro Sucre. Por este caso de corrupción, pero que te digo que no fue entre Petroecuador y Seguro Sucre, sino cuando el gerente de Seguro Sucre tiene que viajar a Inglaterra, al Reino Unido, para reasegurar los bienes, porque la empresa es muy chiquita y los valores que se tienen que asegurar son muy altos. Ninguna empresa ecuatoriana lo puede hacer, entonces tienes que reasegurar en Londres. Y entonces ahí hay muchas empresas que quieren ese seguro. Y ahí fue los actos de corrupción. Y además que sobornaron al gerente porque era el que iba con a buscar los de reaseguros. En esa interacción público-privada. Pero en la pública no hay manera. Evidentemente. Estimado Henry, vuelvo y te repito, soy reiterativo. Gracias por permitirnos visualizar estas dinámicas que se van dando, Estado, élites de este sector privado y bueno, sería sería interesante seguir conversando contigo. Hay un montón de temas para seguir abordando, pero lastimosamente el tiempo se nos va haciendo muy corto. Y pues bueno, antes de irnos, yo sé que hace poco has tenido publicación de algunos artículos donde precisamente haces abordaje de estos grupos. Tal vez nos puedes dar los nombres para que recién como parte del observatorio de las élites en el que estamos varios profesores de la facultad, el profesor Miguel Ruiz, la profesora Cristina Bastidas, la profesora Soledad Stossel y yo publicamos un primer documento sobre los ministros de Lenín Moreno. El tema es que este es un documento muy básico, muy elemental, porque es un estudio sociodemográfico. Eso quiere decir en el que damos cuenta de las características de los ministros de Lenín Moreno: edad, género, procedencia, profesión y todo. Hecho este primer análisis, seleccionamos a 22 ministros que son los que en realidad tienen este problema de conflicto de interés. Y es este grupo de ministros los que estamos analizando. Esta investigación de momento está en curso. Es probable que quizá en unos 3 meses ya se publique esta información, ¿ya? Pero no está. El que está en las redes sobre los ministros, pero es una información un tanto más simple, no como la que te he contado. Pero de todos modos hay datos novedosos. Por ejemplo, muy rápido, sé que el tiempo se agota, pero por ejemplo nuestra investigación determinó que a diferencia de la década pasada, en el gabinete de Lenín Moreno ya no hubo equidad de género. 80% de los ministros eran hombres y 20% mujeres. Otra cosa importante, por ejemplo, la mayoría del gabinete de Lenín Moreno, sobre todo el segundo, cuando él ya da el giro político a la derecha, viene del mundo empresarial costeño. Otro dato importante, la mayoría de los ministros del segundo momento de Lenín Moreno, a partir del 2018, vienen del sector empresarial. Y quizá un dato que nos interese a nosotros como universitarios: casi ninguno se formó en la universidad pública, lo cual te está diciendo que las élites no se forman en universidades públicas, en universidades privadas. Pero ojo, la explicación no es porque las universidades privadas son mejores.
Porque si tú ves los rankings de las categorías de las universidades, las mejores universidades de América Latina son públicas. La explicación viene por otro lado, porque las universidades privadas son los espacios de socialización de las élites. Las élites no enviarían en un país racista, elitista y clasista, no enviarían a sus hijos a formarse con el hijo del obrero en una universidad pública, a pesar de que tenemos, y lo digo así claramente, y además aunque peque de soberbio, en la universidad pública tenemos los mejores docentes y más aún en nuestra facultad. Pero no se trata de calidad, se trata de espacios de socialización donde las élites establecen sus relaciones endogámicas, donde conoces al hijo del empresario, donde te emparentas con el hijo de X personaje, donde haces amistad que luego te va a servir para cuando estés en el mundo de los negocios o en el mundo de la política. No es de calidad educativa. Insisto, basta tomar cualquier ranking de las universidades del mundo, las mejores son públicas. Fantástico. Sin embargo, las élites no estudian en las universidades públicas. Qué curioso el dato que nos acabas de arrojar. Bueno, agradecerte finalmente por haber tenido esta charla tan fructífera, que creo yo que nuestros quienes nos miran desde casa, quienes nos miran desde sus trabajos o desde sus diferentes espacios de labor, van a saber valorar y van a mirar con mucho más cuidado estas narrativas que generalmente se andan manejando en estos últimos espacios. Te agradecemos, Henry, ha sido un verdadero placer todas las veces que tenemos el privilegio de tenerte aquí, lo reitero, es un verdadero privilegio tenerte aquí como uno de nuestros entrevistados. No, a ustedes gracias y por facilitarnos la posibilidad de mostrar los resultados que no son solamente un trabajo mío, como le he dicho, son producto de el observatorio de las élites, en el que estamos varios profesores y que es parte de un trabajo de la universidad pública. Fantástico. Y muchísimas gracias a ustedes también que se han quedado, que nos han sintonizado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en @desde el borde_UCE, en Instagram, en Facebook desde el borde UCE, y síganos también en TikTok desde el borde UCE. Estaremos subiendo contenidas, pastillas de entrevistas a diferentes personajes que se van cruzando en esta espera del conocimiento y de la apropiación de este conocimiento. Yo soy Alejandro Meneses y ha sido un verdadero placer. Henry, muchísimas gracias, que tengan excelente día. Buenas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos y no se olviden que estamos activos en todas nuestras redes. Síganos en TikTok, Facebook, Instagram y no se olviden que subimos todo nuestro contenido a YouTube. Les saludo una vez más Catherine Vélez y será hasta una próxima.